Pero menuda semanita llevamos con la decisión de tipos del Banco de Inglaterra, de la Reserva Federal, ayer también en este caso del Banco de Inglaterra, el dato de IPC también de Estados Unidos. Desde luego una semana muy completa que vamos a analizar, vamos a recapitular de la mano de Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados, que ya está por aquí con nosotros. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Hola Sergio, buenas tardes. Muy buenas, encantado de tenerte por aquí en una semana, como decía, con muchos temas sobre la mesa, con el techo de deuda de Estados Unidos, que sigue, bueno, pues en este caso dando vueltas, con la temida recesión que no se atreven mucho a decir los bancos centrales, pero que cada vez parece más cerca, y precisamente por esto último te quiero preguntar, Gonzalo, ¿crees que vamos a ser capaces de evitar la recesión, o más bien que los bancos centrales van a poder evitar la recesión, o va a ser algo, bueno, pues que no vamos a poder evitar, algo inevitable? Bueno, se plantean, digamos que es un callejón sin salida, lo que tienen las autoridades por delante, y explico por qué es un callejón sin salida. Bajo las reglas económicas más básicas, bajo cualquier manual de economía, hay dos posibilidades. Uno, o bien asumir que la tasa de referencial de inflación del 2% es una quimera y que no van a ir a por ella ahora, porque estamos viendo que las tasas de inflación se están estancando, se están quedando en torno al 5%. Fijémonos, por ejemplo, en la de Francia, que ha salido de ayer a hoy. Ha repuntado ligeramente con respecto al mes de abril, repuntaba con respecto al mes de marzo. No mucho, pero sigue estando... Francia lleva pues los últimos 4 meses en un entorno del 6%, 5 y pico, 6% de tasa de inflación. Se queda crónica. Si miramos de forma largoplacista la tasa de inflación, por ejemplo, de este país, veremos que se está quedando estancada en esa zona, que es lo que está pasando con el resto, y eso incluye a Estados Unidos. Por lo tanto, hay una recesión a las puertas. Hay una única respuesta a esto. Si la política monetaria va a continuar insistiendo con que la referencia de inflación sana es un 2%, significará que tendrán que continuar restringiendo la liquidez. Si se continúa restringiendo la liquidez, los flujos de inversión se contraerán. Y si los flujos de inversión se contraen, se termina, pues obviamente, la capacidad de producción. Eso es, el crecimiento del país se contraerá en Estados Unidos. Y al contraer el crecimiento del país, digamos que hay dos vías por las cuales los flujos de inversión o el capital fluyen. Una es la inversión y la capacidad productiva que tienen en capital, y la otra la inversión que tengan en empleo. Es decir, o despido a gente o gasto dinero en negocio o ambas cosas. Entonces, en estos casos, si las restricciones de liquidez significan que hay menos dinero disponible y por lo tanto es más caro, que es lo que ocurre en este tipo de situaciones en política monetaria contractiva, los costes de inflación, los costes de financiación suben, y por lo tanto la disponibilidad de los negocios para seguir funcionando se resta. Esto quiere decir que es imposible que se trace una tasa de inflación referencial del 2% por parte de las autoridades, porque tendrían que verse obligadas a continuar restringiendo liquidez, y eso va a llevar inevitablemente a una recesión económica. Tratar de contener la inflación con una política monetaria dura o severa va a afectar a la oferta, va a afectar a las empresas, a los negocios y en última instancia a las familias, los costes de las hipotecas, los costes de los créditos empresariales y por lo tanto al empleo. Y al crecimiento económico, porque de nuevo, repito, menor inversión significa menor crecimiento futuro. Así que, Sergio, es un callejón sin salida. O aceptan una tasa de inflación crónica como la que tienen ahora mismo y empiezan a jugar con una política monetaria más flexible, o si continúan con su postura, que no deja de ser otra cosa de crear expectativas de que todo va a estar bajo control, su postura de que la política monetaria va a ser seria, va a ser dura, en ese caso significa que es muy difícil evitar una recesión económica, porque los datos están ahí además, los he ido publicando. Tenemos los datos de producción industrial, los precios de la producción industrial han ido disminuyendo por debajo de 50, lo que indica contracción económica. En los precios entre acreedores de industria, o sea, entre los bienes, los inputs industriales, esto se traslada sencillamente a que hay menor actividad por parte de la oferta y sumado a eso la corrección que hicieron de la tasa de crecimiento a la baja. Lo único que no está respondiendo de momento es el mercado laboral, que está extremadamente bajo, lo cual es contradictorio con una tasa de inflación que se reduce. Por eso digo, reducir la tasa de inflación va inevitablemente a reducir la tasa de crecimiento y también aumentar la tasa de paro en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, excepto en Japón, que es una dimensión desconocida y aparte en terreno monetario. Precisamente por eso te quería preguntar, Gonzalo, porque es evidente, ¿no? Las políticas monetarias de los bancos centrales son las que nos han llevado hasta aquí, las que nos están acercando cada vez más a esta recesión, y quiero preguntarte un poco qué deberían hacer o qué cambio tendrían que hacer en sus políticas monetarias para evitar esta recesión, y si es posible evitarla ya en el punto en el que estamos. Bueno, ojalá supiese yo la receta de cómo evitar un problema de una recesión global, porque entonces... Claro, me tendría que contratar para sentarnos ahí y arreglar el problema. Pero fíjate, te diría, en todo caso, Sergio, un debate que en su momento se abrió y que me parecía súper interesante
cuando en la universidad yo estudiaba política económica, con Tomás Mancha, uno de los profesores que me dio política económica, uno de los temas que establecí como debate, leyendo una serie de teorías económicas bastante controversiales, era sencillamente cómo podemos contener la inflación sin deprimir la economía. Y una de las vías para contener la inflación sin deprimir la economía, si consideramos que la tasa de inflación está midiendo digamos, la oferta monetaria entre el Producto Interior Bruto de un país, es decir, la cantidad de bienes y servicios que tiene el país, todo el dinero que existe distribuido entre todos sus bienes y servicios sería, por decirlo así, la teoría de David y Ricardo, ¿no? La teoría cuantitativa del dinero, el valor cuantitativo del dinero. Esa ecuación nos establece que, claro, si aumento la masa monetaria, aumento la tasa de inflación, porque es el numerador de esta ecuación. Pero si aumento la cantidad de bienes y servicios en una economía, también hago que esa tasa de inflación se reduzca, porque a misma masa monetaria, distribuida en mayor número de productos y servicios en una economía, se reduce la tasa de inflación. Esto quiere decir que podríamos tratar de acotar la tasa de inflación generando mayor crecimiento económico o más estímulo económico, es decir, mayor actividad económica, lo cual quiere decir, pues un poco, esto es la receta que ha seguido Estados Unidos constantemente, porque no deja de ser casi una perspectiva neokeynesiana lo que estoy planteando ahora mismo, que son los reyes en esto, Estados Unidos, en este tipo de políticas. Y de hecho, si nos fijamos, tiene una tasa de inflación del 5 y pico %, pero insisto, la tasa de paro está en 3,4, increíblemente buena, lo cual quiere decir que funcionan. Si por traducirlo al cristiano y que la mayor parte de la audiencia entiende un poco lo que quiero decir, si le planteásemos al ciudadano medio qué prefiere, si convivir con una tasa de inflación elevada o quedarse sin trabajo, probablemente nos digan, pues mira, entre un mal menor prefiero tener menor poder adquisitivo por esa tasa de inflación, pero por lo menos seguir ingresando cada mes. Y al Estado, si le preguntásemos al Estado, diría exactamente lo mismo. ¿Qué preferimos? ¿Tener una tasa de inflación baja y una masa inactiva con potencial de trabajo a la que tenemos que subsidiar con prestaciones por desempleo? O tener una tasa de inflación elevada, pero que la gente siga cotizando, contribuyendo y, por lo tanto, las prestaciones por desempleo disminuyan. Así que estas son las claves que realmente mueven y es un debate que, pese a que parece que está muy claro porque es muy dogmático, los libros de economía más clásicos que ruedan por las universidades nos dirían que esto es imposible. Bueno, son los mismos que nos decían también que la política monetaria estaba establecida, tenía como objetivo la estabilidad de precios y mira en la que nos han metido. La política monetaria de hoy en día es cualquier cosa menos basarse en la estabilidad de precios. Es inyectar liquidez por todas partes para mantener un sector financiero que está tocado, parasitario en la economía y mantener los activos flotando. Tenemos el caso de Silicon Valley Bank. Te compro los bonos al precio que tú me pidas y no al precio de mercado, con tal de evitar que tú, como banco, tengas problemas de liquidez, cosa que cualquier otro negocio en el mundo tendría que comerse sus pérdidas. Pero mientras tanto lo que hacemos es subsidiar al sector financiero con cada nueva crisis y esa es la política monetaria de hoy en día. Por lo tanto, si vamos a romper los libros de economía, rompámoslos por lo menos también para generar algún tipo de beneficio social en el que sea pues garantizar a la gente, que es la que trabaja y la que paga los impuestos, que no pase por dificultades financieras. Si hay algún vaquero central que nos esté viendo, espero que haya tomado nota con boli y papel y como siempre, Gonzalo, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por tus análisis y nos vemos muy pronto por aquí por Negocios Televisión. A ti, Sergio, un placer. Un abrazo. Bueno, pues nosotros nos vamos